¿Sabías que uno de los empresarios más poderosos de la comunicación en República Dominicana empezó como corista? Sí. Así comenzó la historia de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. Nacido en Capotillo, Santo Domingo, su sueño no era ser empresario, era ser parte del movimiento urbano. A inicios de los 2000, trabajaba junto al rapero Vaquero, recorriendo el país, pero en esos viajes, notó algo que cambiaría su vida para siempre. Los artistas urbanos no tenían apoyo, no había plataformas, nadie les daba visibilidad, y en vez de rendirse, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Creó Alofoque Music, un espacio digital para impulsar talentos desde cero. Lo que empezó como una simple idea, hoy es un imperio. Alofoque Media Group domina la radio, la televisión y el mundo digital en República Dominicana. Y así, un corista se convirtió en uno de los hombres más influyentes del entretenimiento en Latinoamérica. Moraleja: a veces, no se trata de ser el artista, sino de crear el escenario.